Buen día, les saluda el profesor Mauricio Cajina. Hoy abordaremos el tema energía, trabajo, potencia o trabajo, potencia y energía. Estos tres conceptos están vinculados, no se pueden separar, están vinculados unos con otros. El trabajo nosotros lo vamos a denotar con la letra W, ¿verdad? El trabajo. La energía lo vamos a denotar con la letra E, energía, y la potencia con la letra E. La energía es capaz de realizar un trabajo. Y el trabajo se puede realizar rápido si se utiliza suficiente potencia. El trabajo es la movilidad de un objeto de un lugar a otro. Por ejemplo, alguien que quiere mover este cajón, ¿verdad? Está muy pesado con una masa M, ¿verdad? Y se le aplica una fuerza. Se le aplica una fuerza y al aplicarle esa fuerza a esa masa, esta masa se desplaza a una distancia D, entonces desplaza una distancia D que se le aplica una fuerza. Entonces nosotros podemos realizar un trabajo. Ese trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Ahora bien, si esta fuerza, por ejemplo, se aplicase, ¿verdad?, en un ángulo y ese objeto se alara desde arriba, alguien lo fuera alando, ¿verdad?, entonces aparece el coseno de masa. Entonces el trabajo W es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de ese ángulo. A este trabajo va a depender mucho de algo que se llama fuerza de fricción. La fricción juega su papel. La fricción juega su papel. La fricción es el contacto que existe entre dos superficies de dos cuerpos diferentes. Por ejemplo, yo quiero mover también esta caja y aplicamos una fuerza en un ángulo zeta. Y aquí se va a presentar una fuerza de fricción estática o bien una fuerza de fricción dinámica. A esto interviene aquí un peso y lógicamente también interviene la normal. Entonces, en un sistema sencillo ya están presentes varios elementos, ¿verdad? Para poder realizar un trabajo entra en juego la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, y el coeficiente de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámica por la normal. Entonces tengo varias formulitas ya aquí. Ya tengo el trabajo, ya tengo los coeficientes de fricción estática y dinámica. Y recordemos de que esto se mira en un plano cartesiano, y al haber un plano cartesiano, estas fuerzas van a tener componentes, ¿verdad? Si nosotros tenemos un plano cartesiano y le aplicamos una fuerza en esa dirección para realizar un trabajo sobre el objeto que está en el origen, este objeto va a generar un trabajo. Pero esa fuerza se tiene que ver como la fuerza en X y la fuerza en Y, donde la fuerza en X ya habíamos dicho que era la fuerza por el coseno del ángulo, y en el otro caso la fuerza en Y es la fuerza por el seno del ángulo zeta que se forma entre la línea horizontal y la línea donde se aplica la fuerza. Como pueden ver, se va poniendo de manifiesto todos esos elementos. Y aquí, en esta dirección, siempre viene actuando el peso hacia abajo, hacia arriba viene actuando la normal. Y la fuerza de fricción que se va oponiendo al trabajo en la dirección opuesta a la fuerza donde se está moviendo el objeto. Entonces la energía va a provocar un trabajo, y ese trabajo va a ser consecuencia de la fuerza por la distancia recorrida por el coseno. Si el objeto no se mueve, la distancia sería 0 y entonces el trabajo es 0. El trabajo va a ser posible solo si el objeto se mueve. Si el objeto no lo movemos, no hay trabajo. Ahora bien, la energía, que es la que genera ese trabajo, la energía nosotros la vamos a estudiar en dos campos. La energía cinética traslacional, que va a ser igual a un medio de la masa
por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, que en su debido momento la vamos a mencionar, ¿verdad? Y la potencia P va a ser igual al trabajo W sobre el tiempo. O sea, una máquina va a tener muchas potencias en la medida que realice un trabajo y lo realice en el menor tiempo posible. Mientras menos tiempo se demore, más potencia tiene. Esta energía cinética tiene que ver con la masa y la velocidad del objeto. Y esta energía potencial tiene que ver con la masa por la gravedad por la altura. Aquí se presenta algo que se llama ley de conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía tiene que ver con que la energía mecánica total va a ser igual a la sumatoria de las dos energías, la energía cinética más la energía potencial, en cualquier punto del movimiento. La ley va a permitir que esa energía se conserve. Ahora bien, el trabajo y la energía van a ser iguales. Por ejemplo, la energía cinética va a ser siempre igual al trabajo. O bien, si en un caso la energía cinética no estuviera, sería la energía potencial, también va a ser igual al trabajo. Recordemos que el trabajo lo estamos nombrando con la letra W, ¿verdad? Para no confundirlo con la otra T. Esto se da en la ley de conservación de la energía. Están vinculados totalmente. Ahí tenemos un conjunto de formulitas sencillas, ¿verdad? Para entender un poquito lo que es trabajo, energía, potencia. Se nos presenta un problema. Dice, una viga de madera con un peso de 490 newton sobre una superficie horizontal se le aplica una fuerza de 392 newton. Calcular el coeficiente de fricción estática. Veamos, tenemos una viga, ¿no? Una viga de madera. La viga de madera está sobre una placa de cemento, ¿verdad? La placa de cemento hace que la fricción se vuelva tremenda, ¿no? La viga tiene un peso de 490 newton. O sea que la viga hace esto. Tiene un peso igual a 490 newton, ¿verdad? Y se le aplica una fuerza de 392. O sea, aquí en esta dirección se le aplica una fuerza de 392 newton. Lógicamente esto también tiene una normal. Y aquí se presenta el coeficiente de fricción estática. O sea que hay que romper ese coeficiente de fricción estática que se presenta aquí, que se opone al movimiento. Lo difícil de mover un objeto cuando esté en modo estático, romper esa estática para poderlo mover, ese es el coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción dinámica es un coeficiente similar al coeficiente de fricción estática, pero ese se da cuando ya esté en movimiento. Por ejemplo, la ruedita de una bicicleta, o de un vehículo, de un carro, etc. Ya cuando va circulando en movimiento, aquí se presenta una fuerza de fricción dinámica. Esa es la diferencia con esta. Aquí el objeto se va a mover, aquí el objeto ya va en movimiento. Entonces aquí yo tengo varios datos. Es importante recordar los datos. Tenemos que el peso del objeto es de 490 newton, ¿verdad? Se le aplica una fuerza de 392 newton. Podemos conocer la normal va a ser igual al peso, pero también nos piden calcular el coeficiente de fricción estática, ¿verdad? Tenemos todo listo. La fuerza de fricción estática máxima va a ser igual al coeficiente estático por la normal. De estos elementos yo tengo la fuerza de fricción máxima, la fuerza máxima, ¿verdad? Pero el coeficiente de fricción estático no lo conozco y la normal no la conozco. Pero la fuerza normal es la fuerza que supone el peso. O sea, si el peso es 490 hacia abajo y esto va a 490 hacia arriba, porque no hay un ángulo. No hay un ángulo, ¿verdad? La fuerza está aplicada en la misma dirección horizontal. Si esto está así, entonces la fuerza normal es igual al peso. La fuerza normal es igual al peso. Y por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a 490 newton. Ahora, yo lo que quiero es el coeficiente de fricción estática. La fricción estática sobre la normal va a ser igual al coeficiente de fricción estática. La fuerza estática máxima va a ser igual a los 390
la fuerza de fricción estática máxima es 392 sobre la normal, que serían los 490. Eso me da el coeficiente de fricción estática. Al dividir eso tenemos un resultado de 0.8. Ese es el coeficiente de fricción estática, sin unidades porque es adimensional. Y ahí tenemos resuelto nuestro primer problemita. Se nos presenta otro problema. Dice, ¿qué fuerza se debe aplicar para deslizar un bloque con un peso de 150 newton sobre una superficie si se sabe que el coeficiente de fricción dinámica es 0.3? Si la fuerza se aplica en un ángulo de 20 grados, quiere decir que la fuerza se aplica en esta dirección, de aquí hacia acá, en un ángulo de 20 grados. La fuerza de fricción va a estar entre el objeto y la superficie, ¿no? Aquí va a estar el coeficiente de fricción dinámica, que nosotros sabemos que es 0.3. Aquí se nos presenta un peso y aquí se presenta la normal. Si esto lo llevamos al plano cartesiano, ¿verdad? Si esto nosotros lo llevamos al plano cartesiano, vamos a tener aquí, ¿verdad? En el plano cartesiano, el sistema libre de fuerzas, vamos a tener lo siguiente, que el peso siempre viene hacia abajo. El peso viene hacia abajo. La normal siempre va hacia arriba. La fuerza sobre el objeto va a estar en esta posición, en un ángulo de 20 grados. Y aquí viene la fuerza que suprime, la fuerza de fricción dinámica, que es la que contiene el coeficiente de fricción dinámica, que es 0.3. Entonces tenemos un sistema de fuerza tanto para el eje X, en este caso el eje X, y el eje Y. Y hay que jugar con eso. Tenemos que jugar con ese sistema, con esos dos sistemas, ¿verdad? Ahora, acordémonos de algo. Acordémonos que aquí en este sistema se forman dos fuerzas, la fuerza en X y la fuerza en Y. La fuerza en X va a ser igual a la fuerza que andamos buscando por el coseno del ángulo. Y aquí esa fuerza en Y va a ser igual a esa fuerza por el valor del seno del ángulo, que es 20 grados. Tenemos que jugar con esos dos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria de la fuerza en el eje X. La sumatoria de la fuerza en el eje X van a ser igual a 0. Vamos a suponer que el objeto se está moviendo con velocidad constante, ¿verdad? Con velocidad constante. Y si lo está haciendo con velocidad constante, la aceleración no existe. Entonces, como no hay aceleración, no puedo decir que la fuerza sea igual a la masa por la aceleración. No obstante, hay fuerzas pendientes. En este caso está la fuerza en X y la fuerza de fricción. O sea, en el eje X se está moviendo la fuerza de fricción sobre el eje X y la fuerza de fricción dinámica, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que la vamos a poner negativa porque está en el sentido contrario. Entonces aquí va a ser negativa y eso va a ser igual a 0. También tenemos la fuerza de fricción, la sumatoria de la fuerza en el eje Y. La sumatoria de la fuerza en el eje Y, entonces tenemos varias fuerzas. La normal, el peso, la fuerza en Y. La fuerza en Y es positiva, la fuerza normal es hacia arriba, el peso es hacia abajo y las dos que van hacia arriba son positivas y el peso va a ser hacia abajo. Entonces tengo la normal más la fuerza en Y menos el peso también igual a 0. También igual a 0. Estas dos formulitas me van a servir para lo que nosotros queremos inmediatamente analizar, ¿no? Tengo las dos sumatorias, están vinculadas a las dos fuerzas y las vamos a resolver una por una. La fuerza en X va a ser igual a la fuerza de fricción dinámica. La fuerza en X va a ser igual a esa fuerza de fricción dinámica, que va a ser igual al mu dinámico por la normal. Pero la normal no la conozco. Pero la normal la puedo obtener de aquí, porque si yo despejo esto, aquí la normal va a ser igual al peso que cambia positivo menos la fuerza en Y. O sea que esta normal, la equivalencia de esta normal, yo la puedo sustituir aquí. Entonces la fuerza en el eje X va a ser igual al mu dinámico, o sea, el coeficiente de fricción dinámica, por la normal, que equivale a decir el peso menos la fuerza en Y. El peso menos la fuerza en Y.
La fuerza en X va a ser igual a la fuerza, recordemos, dijimos que era igual a la fuerza, por el coseno del ángulo. Eso va a ser igual al miedo dinámico por el peso menos la fuerza en Y. Por propiedad, este elemento lo vamos a multiplicar aquí, ¿no? Miedo dinámico por este y miedo dinámico por este. Por tanto, la fuerza por el coseno del ángulo va a ser igual al miedo dinámico por el peso menos el miedo dinámico por la fuerza en Y. ¿Verdad? Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Recordemos que aquí está la fuerza en Y. Ahora ya tengo una ecuación donde aparecen las fuerzas. Acordémonos que lo que andamos buscando es la fuerza. Nosotros conocemos el ángulo, conocemos el peso, conocemos el coeficiente de fricción dinámica. Nos haría falta descomponer esta fuerza. Entonces aquí sería la fuerza por el coseno del ángulo va a ser igual al miedo dinámico, coeficiente de fricción dinámica, por el peso, menos el miedo dinámico por la fuerza por el seno del ángulo, que es lo que vale la fuerza en Y, que ya lo habíamos hecho aquí en este gráfico. Ahora, lo que yo necesito es la fuerza. Entonces esta fuerza que está aquí y que está aquí son las comunes. Vamos a trasladarla. Aquí sería la fuerza por el coseno del ángulo menos el miedo dinámico por la fuerza por el seno del ángulo. Eso va a ser igual al coeficiente de fricción dinámica por el peso. Pero aquí este es menos, entonces aquí va a ser más por la ley de los inversos multiplicativos. Ahora bien, aquí el elemento común es la fuerza, que es el elemento que yo ando buscando. La fuerza, si lo pongo como elemento común y ahora yo divido todo este elemento entre la fuerza, aquí lo que nos queda es el coseno del ángulo. Y si yo divido este otro elemento entre las fuerzas se simplifican y nos queda μ dinámico por el seno del ángulo igual al μ dinámico, coeficiente de fricción dinámico, por el peso. Lógicamente, la fuerza va a ser igual a ese μ dinámico por el peso sobre el coseno del ángulo más el coeficiente de fricción dinámica por el seno del mismo ángulo. Entonces ahí ya tengo una ecuación que me permite calcular esa fuerza. Ahora, continuando por acá, vamos a hacer ya la sustitución. Trasladamos esto hacia acá y continuamos trabajando. El coeficiente de fricción dinámica es 0.3. Por el peso, dijimos que el peso era 150 newton. Sobre el coseno del ángulo, el coseno de 20 grados, porque la fuerza está aplicada en ese ángulo de 20 grados, más el μ dinámico, que es 0.3, por el seno de 20 grados. Esa operación usted la va a resolver en su calculadora. Aquí pueden ver ya la operación, ¿verdad? 0.3 por 150 sobre el coseno de 20. Aquí está el coseno de 20, ¿verdad? Para que lo miren. Coseno de 20, ¿verdad? Más 0.3 por el seno de 20, que está aquí al final. Y ahí se mira la operación. Entonces ahorita que ya tenemos esto listo, sabemos que la respuesta es 43.17. Esa es la fuerza que se requiere para mover ese objeto. Tenemos que analizar varias cosas, ¿verdad? Antes de resolver este problema. Y si un bloque de masa de 5 kilogramos se habla con una fuerza de 60 newton en un ángulo de 30 grados, se desplaza 3 metros. El coeficiente de fricción dinámica es 0.3. Determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces nosotros tenemos que montar un sistema de fuerzas, ¿no? Donde aquí viene la fuerza que se aplica F en un ángulo de 30 grados. Por acá viene el peso, por acá viene la fuerza normal y por aquí viene la fuerza de fricción dinámica, que es la que contiene el coeficiente de fricción dinámica. Lógicamente la fuerza en X es la proyección de esta fuerza, ¿no? Aquí la fuerza en X se proyecta aquí en esta posición y aquí la fuerza en Y.
Entonces la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno de ese ángulo de 30. Y aquí esta fuerza va a ser igual, la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de los 30 grados que habíamos dicho. Entonces yo puedo calcular la fuerza en X. ¿Verdad? La fuerza en X. La fuerza en X está sencilla. La fuerza en X va a ser igual, del eje X va a ser igual a la fuerza. Esta fuerza que se está aplicando aquí es de 60 newton. 60 newton. Entonces aquí sería 60 newton por el coseno de 30. Por el coseno de 30 grados. Esa respuesta es sencilla porque nos tiene que dar 60 por el coseno de 30 nos va a dar 51.96. Entonces la fuerza en X nos da como resultado 51.96 newton. Ahora, aquí ya puedo deducir el trabajo, porque acordémonos que el trabajo W va a ser igual a la fuerza, ¿verdad?, por la distancia recorrida por el coseno del ángulo, pero aquí ya se analizó el coseno del ángulo. Entonces el trabajo va a ser igual a esa fuerza en X, a la fuerza en el eje X por la distancia recorrida. Entonces el trabajo por la fuerza X, utilizado por la fuerza X, va a ser igual a los 51.96 newton por la distancia recorrida, que serían esos 3 metros. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza en el eje X va a ser igual a 155.88. Ya tenemos este trabajo, este de aquí ya lo conocemos, este trabajo realizado aquí, el trabajo en el eje X para la fuerza X. Nos haría falta el trabajo que se realiza por la fuerza de fricción dinámica. Aquí hay una fuerza de fricción dinámica, entonces esta fuerza de fricción dinámica va a ser igual al mío dinámico por la normal. Pero el mío dinámico lo conozco, que es 0.3, pero la normal no la conozco, porque la normal se mira afectada porque la fuerza no está aplicada sobre el eje, está aplicada en un ángulo de 30. Como la fuerza está aplicada en un ángulo de 30, entonces en el sistema de fuerza, la normal se mira afectada por ese ángulo. Porque alguien me diría que el peso es igual a la normal, pero en este caso no, porque la fuerza está aplicada en esa dirección de 30 grados y entonces la normal se mira afectada. Entonces tenemos que analizar la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Tenemos la sumatoria de la fuerza en el eje Y. La sumatoria de la fuerza en el eje Y, aquí se tiene que analizar, ¿no? Tiene que ser igual a la normal, que va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, más la fuerza en Y. Como nosotros consideramos que este sistema está en un movimiento rectilíneo uniforme, no dice que vaya acelerado, entonces eso es igual a 0. De donde nosotros deducimos que la normal es igual al peso menos la fuerza en Y. De donde esa normal va a ser igual al peso, ¿verdad? El peso que genera esta masa es de 5 kilogramos. La masa es de 5 kilogramos. Entonces, para poder conocer el peso, ¿verdad?, nosotros tenemos que calcular ese peso de esa masa. Y aquí el peso va a ser igual a los 5 kilogramos por el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ese peso va a ser igual a 49.05 newton. Ese es el peso. Ese peso es el que viene aquí, que vale 49.05 newton, menos la fuerza en Y, que va a ser igual a la fuerza por el seno de 20 grados. Entonces esto normal va a ser igual a los 49.05 newton menos la fuerza, que serían esos 60 newton por el seno de 20 grados. Y ahí tendríamos la normal. Esa normal, al ejecutarse todo eso, nos va a dar 19.95. Ustedes lo ejecutan en su calculadora y se le va a dar 19.95. Y tenemos la normal. Esa normal es la que vamos a ocupar aquí. Entonces aquí la fuerza
de fricción dinámica va a ser igual al coeficiente de fricción dinámica, que es este punto 3, que no tiene dimensión, por la normal, que es 19.95. Entonces esta fuerza de fricción dinámica va a ser igual a ese valor, 0.3 por 19.05, que nos va a dar 5.71 newton. 5.71 newton. Una vez que ya tengo la fuerza de fricción dinámica, ya puedo calcular el trabajo que genera la fuerza de fricción dinámica. El trabajo va a ser igual a esa fuerza de fricción dinámica por la distancia. El ángulo ya fue considerado, entonces el trabajo por la fuerza de fricción dinámica va a ser igual a los 5.71 newton por los 3 metros que se desplaza el metro. Y entonces el trabajo de la fuerza de fricción dinámica va a ser igual a ese producto, que va a ser 17.3 joules. Acordémonos que newton por metro es igual a joules, ¿verdad? En las unidades de trabajo. Tenemos resuelto entonces dos trabajos. Entonces aquí teníamos ya listo, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza N y el trabajo por la fuerza de fricción dinámica. Acordémonos que el trabajo lo vamos a denotar con la letra W. Yo siempre cometo el error de nombrarlo con la letra T. Entonces el trabajo de la fuerza de fricción dinámica. Ahora, el trabajo resultante va a ser igual a la reducción de esos dos trabajos, el trabajo de la fuerza en el eje X y el trabajo de la fuerza de fricción dinámica. Entonces este valor es este de aquí, 155.88, que es el trabajo realizado por la fuerza en el eje X, medio el trabajo realizado por la fuerza de fricción dinámica, que es el que se opone al movimiento. Entonces el trabajo resultante final va a ser igual a esa diferencia, y esa diferencia va a ser igual a 138.78 newton. Y ese es el trabajo resultante. Se nos presenta un problema donde se nos pide determinar la fuerza que se debe aplicar para alar un bloque de 10 kilogramos a una velocidad constante sobre un plano inclinado a 30 grados sobre el horizontal. Y el coeficiente de fricción es 0.1. Si el plano mide 4 metros de longitud, hay que determinar el trabajo resultante. Lo primero que tenemos que hacer es llevar esto a un sistema de fuerza. En el sistema de fuerza nosotros ubicamos estos elementos. La fuerza viene aquí en este plano inclinado, aquí hay un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a suponer que el objeto está por aquí. Aquí hay un ángulo de 30 grados. Lógicamente la fuerza continúa esa posición con respecto al eje, en 30 grados. Aquí viene la fuerza. Aquí viene la normal, que es perpendicular al piso, y esa fuerza normal se proyecta también como el peso en esta dirección, sobre el eje Y del plano. Pero este peso, acordémonos que el peso del objeto siempre es perpendicular al piso. Lógicamente aquí se nos van a formar varios elementos. Aquí se forma un triángulo. Este triángulo tiene aquí un ángulo de 30, aquí un ángulo de 90 y aquí un ángulo de 60. Si aquí también se forma un ángulo de 90, entonces aquí se forma un ángulo de 30 grados, que es el ángulo que nos interesa. Porque aquí viene la fuerza normal, el peso se proyecta en estos dos ejes. Este sería en el eje Y aquí sería el peso en el eje X. El peso en el eje Y, como es adyacente, sería el peso por el coseno del ángulo. Cambiaría porque el plano está inclinado. No está en el plano normal, está en un plano inclinado en 30 grados. Entonces por eso el peso ahora se combina con el coseno. El peso en Y se combina con el coseno. Y el peso en X, que se proyecta sobre el eje Y, sería el peso por el seno del ángulo. Entonces tenemos todos los elementos. Aquí viene la fuerza de fricción dinámica, que viene en dirección opuesta al movimiento, en esta posición. Una vez que ya lo tenemos identificado el peso en X y el peso en Y, podemos empezar a hacer algunos cálculos. Para resumir un poco, nosotros podemos calcular el peso en el eje X. El peso en el eje X va a ser igual al peso del objeto, ¿verdad? Recordemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, este es igual a los 10 kilogramos por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso nos va a dar igual a 98.1, ¿verdad? 98.1 newton.
Ese va a ser nuestro peso. Este peso se va a ocupar aquí, serían los 98.1 newton, ¿verdad?, por el seno del ángulo de 30 grados que habíamos dicho, ¿verdad?, su valor. 98.1 por el seno de 30 va a ser igual a 49.05. El trabajo ustedes lo hacen con su calculadora. Newton. El peso en Y también lo podemos calcular, ¿verdad? El peso en Y va a ser igual al peso por el coseno de los 30 grados. O sea que el peso en Y va a ser igual a los 98.1 newton por el coseno de 30 grados. Entonces el peso en Y ustedes también lo van a encontrar, que va a ser 84.95 newton. 84.95 newton. Estas dos componentes las vamos a ocupar en la sumatoria de la fuerza en el eje X. En el eje X, ¿quiénes actúan? Actúa la fuerza de fricción dinámica, viene hacia acá, y actúa el peso en X. Como dice que se está moviendo a velocidad constante, la fuerza sería igual a la masa por la aceleración, pero como la aceleración es cero porque la velocidad es constante, entonces esto es igual a cero. Ahora, la fuerza que andamos buscando está sobre el eje X. La fuerza de fricción dinámica es la que viene hacia acá. El peso en X es el que está aquí. La fuerza de fricción dinámica supone el movimiento es negativo. El peso en X también se mueve en el plano negativo, las dos son negativas. Y por tanto la fuerza va a ser igual a, si lo trasladamos por la ley de los inversos aditivos, esto sería la fuerza de fricción dinámica positiva más el peso en el eje X. Y tenemos un equivalente para la fuerza. La fuerza de fricción dinámica va a ser igual al mu dinámico por la normal, ¿verdad?, más el peso en X, que ya lo conocemos, que es 49.05 newton. Habría que conocer la fuerza de fricción dinámica, ¿verdad?, que esa fuerza sería igual a 0.1, que es el coeficiente de fricción dinámica, por la normal. En este caso la normal no la conocemos, por la normal, ¿verdad?, más los 49.05 newton. Hay que conocer la normal para poderla trabajar aquí. Vamos a ponerle una T aquí para diferenciarla de este newton. La fuerza normal. Vamos a trabajar con la fuerza normal. Como necesitamos la fuerza normal acá para poder resolver este sistema, tenemos que ver el plano de nuevo. Aquí la normal va a ser referente con el peso en Y. El peso en Y nos dio 84.95. Entonces la fuerza normal, como se está moviendo en esta posición, va a ser siempre 84.95. Aquí yo puedo decir entonces que la normal es igual al peso en Y. Y esa normal va a ser igual a 84.95 newton. Esos 84.95 newton se van a utilizar aquí. Entonces la fuerza que se va a utilizar va a ser igual a 0.1 por 84.95, que es la normal, ¿verdad?, newton, más los 49.05 newton del peso en el eje X. Al sumar estos dos elementos nos tiene que dar una fuerza de 57.49. Verifiquemos. Vamos a verificar ese valor. Y efectivamente ese resultado es 57.54. Esa es la fuerza que se debe aplicar en ese objeto para poderlo mover en el plano inclinado. Ahora bien, necesitamos calcular el trabajo resultante. Entonces el trabajo resultante va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia. En este caso el trabajo resultante va a ser igual a esa fuerza resultante, que va a ser esta que nos dio aquí, por la distancia que mide el plano. Entonces el trabajo resultante va a ser igual a esos 57.54 newton por la distancia del plano, que serían los 4 metros. Entonces el trabajo resultante va a tener un equivalente a un resultado de 230.14 joules, ¿verdad? 230.14 joules. Y tenemos resuelto el sistema de trabajo-fuerza
en este problema. Hablando un poco de energía, hablaremos de la energía mecánica total. La energía mecánica total va a ser igual a la sumatoria de la energía cinética translacional más la energía potencial gravitacional. La energía cinética translacional va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, y la energía potencial gravitacional va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. También en algún momento dijimos que la energía era un equivalente al trabajo. O sea que en cualquier instante se puede analizar eso. Ahora, si se requiere, si se necesita. Un automóvil lleva una energía cinética de 3 por 10 a la 6 joules y se detiene después de recorrer 30 metros. Calcular la magnitud de la fuerza que actúa para detener. Entonces vamos a tener que trabajar en base a esto. Lógicamente conocemos la energía cinética. La energía cinética es 3 por 10 a la 6, ¿verdad? 10 a la 6 joules. La distancia que recorre son 30 metros. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza y vamos a ver cómo combinamos las ecuaciones. Nosotros sabemos que la energía cinética es igual al trabajo, se dijo en la parte teórica. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y eso va a ser igual al trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero como el auto se mueve sobre el eje X y el eje X 0 grados y el coseno de 0 grados vale 1, entonces como el coseno de 0 grados vale 1, entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Recordemos que el trabajo lo vamos a denotar con la letra W. Ahora, la energía cinética como tal nosotros la conocemos, no era necesario hacer esto. Entonces aquí la energía cinética es 3 por 10 a la 6 joules. Eso es igual a la fuerza, que es lo que andamos buscando, por la distancia, que serían los 30 metros, por el coseno de 0, el coseno de 0 no va, el coseno de 0 es 1. Entonces este valor pasa a dividir, ¿verdad?, por la ley de los inversos multiplicativos. Entonces sería 3 por 10 a la 6 joules sobre 30, y eso nos va a dar la fuerza. Al resolver esto, la fuerza es igual a, al dividir ese valor, nos va a dar 1 por 10 a la 4 newton. 1 por 10 a la 4 newton, algo así como 10.000 newtons, el equivalente a 10.000 newtons. Y tenemos resuelto un ejercicio donde se vincula energía cinética con trabajo. Un bloque de 0.3 kilogramos se le aplica una fuerza de 20 newton formando un ángulo de 20 grados con respecto al horizontal. Si este reposo se ha desplazado 4 metros, ¿qué velocidad llevará en ese instante? Entonces nosotros tenemos un bloque, ¿verdad?, que se le aplica una fuerza. El desplazamiento del bloque en esta dirección, pero la fuerza se aplica en un ángulo de 20 grados. Se aplica la fuerza en un ángulo de 20 grados. La masa del bloque es 0.3 kilogramos. Lógicamente aquí viene un peso. Volvemos a insistir, aquí está la normal. No hablan de fuerza de fricción, se considera nula. Y parte del reposo. Si dice que parte del reposo, la velocidad inicial de 0. Y dice que se ha desplazado 4 metros. Quiere decir que este bloque se ha desplazado un total de 4 metros. A partir del 0. ¿Qué velocidad llega en este punto? O sea, ¿qué velocidad final ha adquirido en este punto? Aquí la fuerza que se aplica son de 20 newton. Entonces tenemos que vincular la ecuación de trabajo y energía cinética. El trabajo es igual a la energía cinética. Dentro del trabajo encontramos la fuerza, encontramos la distancia y el coseno del ángulo. El trabajo va a ser igual a la fuerza que se le aplica al objeto por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. Y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nosotros andamos buscando la velocidad, que es este elemento de acá. El otro elemento ya está. Nosotros conocemos la fuerza, conocemos la distancia, conocemos el ángulo, conocemos la masa del objeto. Entonces la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, en este caso el 2, aplicando la ley del inverso multiplicativo, pasaría a multiplicar, y la masa que estaba multiplicando pasaría a dividir.
y eso nos daría la velocidad al cuadrado. Quiere decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, extrayendo la raíz cuadrada, sobre la masa. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 2 veces la fuerza, la raíz cuadrada, de 2 por la fuerza que se aplicó fueron de 20 newtons, por la distancia, que son los 4 metros recorridos, por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 20 grados, sobre la masa sería 0.4 kilogramos. Entonces la velocidad va a ser igual a, al ejecutar esa operación, nos queda 6.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y son su aproximado, ¿verdad? Un valor aproximado, en dependencia de los dígitos que usted utilice en la calculadora, le tiene que dar ese valor. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de 0.4 kilogramos con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces algo más o menos así. Alguien lanza una pelota desde el piso hacia arriba y esta tiene una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Tenemos que la masa de ese objeto es 0.4 kilogramos. Va alcanzando altura. Cuando viene por acá, ya hay 15 metros de altura. Aquí ya tiene una altura equivalente a 15 metros. Pero aquí, en este instante, para poder despegar, en el lanzamiento tiene que tener una velocidad inicial. En su punto más alto tiene una velocidad final y esa velocidad final es 0. ¿Ah? Entonces nosotros queremos calcular la energía cinética translacional al inicio y la energía potencial al inicio, después a los 15 metros y demostrar que la energía mecánica total se mantiene. La energía cinética translacional es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética translacional es igual a 1/2 de la masa, que serían los 0.4 kilogramos, por la velocidad inicial, que serían los 30 metros sobre segundo elevado al cuadrado. En su calculadora esa distancia o ese valor es 180 joules. La energía cinética translacional son 180 joules. Ya tengo la energía cinética al inicio. Como hay una velocidad inicial, la energía cinética es válida, sube, pero tiene un valor. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, pero aquí en este punto la altura es 0. Como la altura es 0, inmediatamente la energía potencial es igual a la masa, que serían 0.4 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que sería 0. Por lo tanto, la energía potencial en ese instante vale 0. Entonces, en este instante la energía cinética es igual a 180 joules, y la energía potencial es igual a 0. A los 15 metros de altura la energía cinética tiene otro valor, porque la energía cinética es igual a 1/2 de la masa, que no va a cambiar por la velocidad cuadrada. Pero ya en esta posición, acordémonos que la gravedad viene actuando en dirección contraria. Por lo tanto, ya la velocidad no es la misma velocidad inicial, aquí hay una velocidad final. De lo cual conocemos la velocidad inicial, conocemos la altura, pero no conocemos la velocidad final. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2, menos 2 veces la gravedad por la altura. Nosotros conocemos la gravedad, conocemos la altura, conocemos la velocidad final. Inicial, la velocidad final entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, una ecuación de MRUA, y en este caso de caída libre. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de esa velocidad inicial, que serían los 30 metros sobre segundo al cuadrado menos 2 veces la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que en este instante son 15 metros. 15 metros. Entonces la velocidad final a los 15 metros, en ese instante, si pudiéramos detenerlo, sería 24.62 metros sobre segundo. Cuando usted lo compruebe con su calculadora, va a verificar ese valor aproximado o exacto. Ya tengo la velocidad final, entonces yo puedo calcular la energía cinética. Tomamos este valor de velocidad final y lo insertamos acá. Entonces la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa, que sería los 0.4 kilogramos, por la velocidad final en ese instante, que sería 24.62 metros sobre segundos, ¿verdad?
y todo eso iría al cuadrado. Entonces la energía cinética en ese instante va a ser igual a 121.22 joules. Esa va a ser nuestra energía cinética. Ahora bien, energía potencial a los 15 metros. La energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura recorrida. Entonces la energía potencial es igual a la masa sería los 0.4 kilogramos de la pelota por la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por la altura que serían los 15 metros. Entonces esa energía potencial lo evaluamos en la calculadora. 0.4 por 9.81 por 15. Ese valor está en la calculadora, como lo pueden ver, ¿verdad? Y ese resultado es 58.86. Ahora, nosotros queremos comprobar la ley de conservación de la energía. Quiere decir que la energía total al inicio, ¿cuánto era? 180, porque la energía potencial era 0. A los 15 metros de altura, la energía tiene que ser la misma en todo el sistema, siempre 180. Quiere decir que aquí, si yo sumo la energía cinética más la energía potencial, en ese momento me tiene que dar esos 180. Entonces, la energía cinética total a los 15 metros de altura tiene que ser igual también a 180. Si nosotros sumamos 121.22 más 58.86 joules, nos va a dar un aproximado casi completo de 180 joules. Y eso se puede medir en cualquier instante del movimiento. Potencia es la capacidad de realizar un trabajo en el menor tiempo posible. O sea que la potencia P es la relación del trabajo T sobre el tiempo T. Pero acordémonos que el trabajo lo habíamos denotado con la letra W. Ahora, también la potencia P es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Quiere decir que la distancia sobre tiempo indica velocidad. Por lo tanto, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. También hay que recordar que la potencia se da en watts, ¿verdad? La potencia se da en unidades llamadas watts. Y también hay otras unidades de potencia, por ejemplo, un horsepower, un caballo de fuerza que equivale a 746.43 watts. Un caballo de vapor que equivale también a 736 watts. ¿Verdad? 736 watts. Están vinculados, ¿no? El trabajo, la potencia, el tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme, etc. Están vinculados todos. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a proceder ahora a conseguir una aplicacióncita rápida. Un problemita de potencia. Calcular el tiempo que se requiere o que requiere un motor de un elevador para cuya potencia es de 37.500 watts para elevar una carga de 5.290 newton a una altura de 70 metros. Entonces tenemos la potencia. La potencia son los 37.500 watts. Vamos a elevar una carga, en este caso sería una fuerza, ¿no? El peso, sería una fuerza, vamos a ponerle F, de 5.290 newton hasta una altura de 70 metros. Nos piden calcular el tiempo. Entonces la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Ya tenemos el tiempo, pero no tenemos el trabajo. Conocemos la potencia. Entonces la potencia es igual al trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Pero nos piden el tiempo, entonces el tiempo que está midiendo pasaría que multiplicar tiempo por potencia, va a ser igual a la fuerza por distancia, y por lo tanto el tiempo va a ser igual a la fuerza por distancia sobre el tiempo, sobre la potencia. ¿Verdad? Entonces, sustituyendo, el tiempo va a ser igual a la fuerza, que serían los 5.290 newton, por la distancia, que serían los 70 metros, sobre la potencia, que serían los 37.500 watts. Entonces el tiempo va a ser igual. Al ejecutar esa operación nos tiene que dar un resultado de 9.87 segundos. 9.87 segundos.
Ese es el tiempo que va a requerir esa máquina para llevar esa carga. Como pueden ver, entonces hay un vínculo muy cerrado entre energía, potencia y trabajo. Entonces no podemos verse por separado lo que es trabajo, lo que es energía y lo que es potencia. Las tres conceptualizaciones están juntas, van pegadas, intrínsecamente juntas. Esperamos haber cumplido con todo el tema. Les saluda el profesor Mauricio Cajina. Buen día.